Bienvenido a tus clases de historia. El movimiento revolucionario Tupac Amaru, o MRTA, fue un movimiento terrorista que entre la década del 80 y la década del 90 causó mucho daño al Perú, tomando connotación mundial por el secuestro de rehenes en la Embajada de Japón a finales de 1996 y cuya liberación se dio en abril de 1997. El MRTA, al igual que Sendero Luminoso, le causó mucho daño al Perú y, sin embargo, en los últimos años, tal como pasa con Sendero Luminoso, su secuela de muerte y destrucción ha ido como que quedando perdida en el tiempo. Es por eso que hice este video, para poder explicarte de una manera sencilla qué cosa fue el MRTA, a fin de que lo puedas entender un poco mejor. Aviso, si es tu primera vez en el canal, te cuento de que en este canal nos tomamos muy en serio la historia, pero la explicamos de una manera sencilla. Si tienes alguna duda o alguna consulta, déjala en los comentarios y oportunamente te estaremos atendiendo. Veamos. Primero hay que revisar algunos paréntesis, algunos antecedentes previos. Como hablamos en el video de Sendero Luminoso, si no sabes qué es Sendero Luminoso, en la descripción te voy a dejar el video que hicimos al respecto. Presidentes, revisemos los presidentes que tuvieron el Perú. Entre el 80 y el 85, el arquitecto Belaúnde; entre el 85 y 90, el doctor Alan García; y entre el 90 hasta el 2000, el ingeniero Alberto Fujimori. Dicho esto, mucho de lo que voy a decir en este video está basado en este libro, el libro Rehén por Siempre, del almirante Luis Gianpietri, y además todas las fuentes que voy a utilizar, todas las fuentes que he utilizado para las afirmaciones que voy a hacer, las voy a dejar en la descripción a fin de que tú las puedas revisar, la puedas leer. Una intención de este canal, además de mostrar las cosas de una manera sencilla, es dejar evidencias, mostrar las fuentes para que las personas que ven estos videos puedan revisar, puedan leer y generar su propio criterio. Nadie es dueño de la verdad, pero si revisamos más, leemos más, podemos formarnos un juicio propio. Dicho esto, hablemos del MRTA. El MRTA inicia sus operaciones en 1982, para algunos en el 82, para algunos en el 84, con dos sucesos muy importantes. Primero, el ataque a una comisaría en Villa El Salvador, y segundo, el asalto a una agencia bancaria en el distrito de La Victoria. El MRTA, cuando surge, toma las mismas actividades que tenía Sendero Luminoso, que son los coches bomba. ¿Qué cosa era un coche bomba? Un auto al que le ponían explosivos, lo dejaban en algún lugar, y en algún momento, cuando alguien lo prendía o con una bomba de tiempo, ¡pum!, explotaba. Al momento de explotar, mataba personas, hería personas y dañaba la propiedad privada. Lo mismo también que el Sendero Luminoso, granadas, dejaban granadas, prendían granadas, atacaban a personas, a políticos, pero además ellos también, el MRTA también secuestraba. Una de las cosas que le da fuerza al MRTA, que hace como que las personas se pongan de su lado, es el tema de las acciones populares. El MRTA iba, por ejemplo, a mercados, y como en ese tiempo, en los 80, al inicio en los 80 e inicio de los 90, había mucha pobreza en el Perú, iban a un mercado, lo saqueaban, y lo que saqueaban se llevaban una parte para sus comandos, pero otra parte también lo dejaban para las personas que vivían alrededor. Y como había mucha pobreza, la gente decía: oh, mira, qué bonito, como Robin Hood, roba a los ricos para darle a los pobres. Otra cosa que también hacía el MRTA era el tema de justicia popular. Cogía ladrones, secuestradores, violadores, y en juicios populares, juicios delante de todo el mundo, agarraba y los torturaba o los asesinaba. Y otra cosa que también hacía es que en la década del 80, inicio de los 90, el tema de la homosexualidad no tenía tanta permisividad como tiene ahora. Entonces, ¿qué pasaba? Se creía que el homosexualismo degeneraba las sociedades, se creía que el homosexualismo era una condición casi diabólica. Entonces, ¿qué hacían los MRTistas? Cogían homosexuales y los asesinaban delante de la población. Entonces, esas acciones populares como que de alguna manera le dieron respaldo de la población, que los veía como justicieros, frente a un Estado, en el caso de Belaúnde, en el caso de Alan García e inicio de Fujimori, contra un Estado que no hace nada. De hecho, Peter Cárdenas, que fue uno de los principales dirigentes del MRTA, de quien ya te voy a hablar más adelante, dijo en su entrevista de que al inicio, cuando empezó acciones en el MRTA durante el gobierno del arquitecto Belaúnde, como que no sintieron ninguna resistencia, porque el arquitecto Belaúnde estaba pensando más en la guerra de las Malvinas, en apoyar a Argentina en la guerra de las Malvinas, en lugar de solucionar el terrorismo que empezaba en el Perú. Si bien es cierto, eran otro grupo terrorista junto con Sendero Luminoso, tenían 4 características
tenían cuatro características que los diferenciaban. Primero, el tema del narcotráfico. Ambos competían por el narcotráfico, por darle soporte, por darle protección a capos de la droga, a narcotraficantes. Entonces peleaban por los territorios. La primera diferencia. Segundo, el uso de uniforme. A diferencia de Sendero Luminoso, que se escabullía y que utilizaba niños, el MRTA tenía un uniforme marcado como una guerrilla propiamente marcado. Además, también Sendero Luminoso era un partido político con una estructura más marcada, más compleja. En cambio, el MRTA era una guerrilla que hacía ataques, pero a diferencia de Sendero Luminoso, el MRTA, según Peter Cárdenas, nunca pensó llegar al poder, nunca pensó tomar la presidencia, nunca pensó tener congresistas. No, Sendero Luminoso sí, el MRTA no. Y por último, el tema de muertos. Según un informe de la comisión, según el informe final de la Comisión de la Verdad, en el cual no creo mucho y te voy a hablar de eso en otro video, Sendero Luminoso mató entre 30.000 y 40.000 personas y el MRTA, sin embargo, mató entre 1.000 y 2.000 personas. Es decir, a comparación de las muertes de Sendero Luminoso, el MRTA mató una cantidad mucho menor. ¿Cómo se financiaba el MRTA? Con el narcotráfico, como ya te dije, pero también con los secuestros. Secuestraban a políticos, a empresarios, a personajes mediáticos y pedían dinero a cambio de su liberación. Una vez secuestradas estas personas, la llevaban a las cárceles del pueblo. ¿Qué cosas eran las cárceles del pueblo? Eran en casas o en terrenos, eran cuevas, eran subterráneos, eran túneles donde los dejaban en condiciones infrahumanas, los hacían esperar a su liberación. Algunos personajes importantes en la historia del MRTA. Primero está su fundador, Víctor Polay. Luego está Peter Cárdenas, de quien ya te voy a hablar y te voy a dejar un enlace para que veas la entrevista que le hace IDL Reporteros, Lori Berenson y Néstor Serpa. Empecemos hablando de Víctor Polay. Víctor Polay, el padre de Víctor Polay fue aprista. Fue uno de los dirigentes principales del aprismo y de hecho Víctor Polay en su niñez y en su juventud estuvo con la niñez y con la juventud aprista y se dice que llegó a tener contacto con un joven Alan García que muchos años después sería presidente. Víctor Polay tuvo formación universitaria incompleta tanto en España como en Argentina y fue precisamente en Argentina viendo el tema de los movimientos de los montoneros y los primeros movimientos subversivos. En Argentina no se llama terrorismo, se llama movimientos subversivos, que se le ocurrió la idea de fundar su propio movimiento subversivo en el Perú. Algo curioso y preocupante que sucede con Polay es que él es capturado a en febrero del 89 y lo encarcela en la cárcel de Lurigancho. Cuando se da el cambio de mando de presidente, Alan García fue presidente del 85 hasta el 90, el 28 de julio iba a entrar Alberto Fujimori, el 9 de julio, cuando Polay estaba en la cárcel, se escapa de la cárcel mediante túneles. Entonces acá hay algo curioso. Tú dices, oye, Polay, que es MRTista, que es el líder de los MRTistas, se le decía a los que seguían al MRTA, y que Polay, que es MRTista terrorista, que su papá ha sido aprista, y que se dice que es amigo del actual presidente, del entonces presidente Alan García, oye, qué curioso que se escape. Entonces se nace toda una controversia acerca de que si de repente el escape de Polay, que nadie se había escapado para ese entonces de la cárcel de Lurigancho, el escape de Polay fue apoyado por el entonces presidente Alan García. Polay se escapa antes de que entre Fujimori entra el 28 de julio del 90, Polay se escapa el 9 de julio y es vuelto a capturar en el 92 para luego estar preso hasta el día de hoy. Luego, la siguiente persona que le sigue en orden de importancia en el MRTA Polay es Peter Cárdenas, que al igual que Polay estudió en Argentina y precisamente fue en Argentina donde hizo contacto con los movimientos subversivos que surgían allá, con los montoneros, que son como que el equivalente a Sendero Luminoso en el Perú. Entonces hace contacto con ellos y se da cuenta de que ellos a su movimiento le quieren poner Tupac Amaru. ¿Por qué? Porque decían que la corriente de Tupac Amaru fue una corriente continental que proponía la rebelión. Por eso que al regresar, Peter Cárdenas propone el nombre de ponerle al movimiento Tupac Amaru. En la descripción te voy a dejar la entrevista que le hace IDL Reporteros a inicio del 2020 a Peter Cárdenas, donde habla mucho acerca de su pensamiento, de lo que pensaba, de cuál era la concepción inicialmente del MRTA, de cómo se desarrolla, a fin de que tú lo puedas leer y generar un criterio propio.
En el caso de Peter Cárdenas, actualmente está en libertad, fue encarcelado en el 92, pero actualmente está en libertad. Y en su entrevista dice muchos términos que te llaman a la reflexión. Dice primero que su papá era progre. ¿Qué cosa es progre? Es algo que se vive actualmente. Es esa gente que tiene ideas de izquierda, que hay que apoyar a los pobres, que quemar a los ricos, pero sin embargo ellos no viven con eso. O sea, su papá ya era eso en los 70. También dice que su esposa trabajaba en una ONG y curiosamente muchos políticos de izquierda también trabajan en ONGs o tienen relaciones directas con ONGs, y dice literalmente lo siguiente: él estuvo preso en la cárcel, en la base naval del Callao, junto a Abimael Guzmán Reynoso, el líder de Sendero Luminoso, y compartió espacio, conversaron y demás, y dice algo muy interesante, y cito textualmente: Abimael Guzmán ahora dice que el país necesita industrializarse, diversificarse y democratizarse. Parece un caviar total. Entonces, curiosamente, al día de hoy, 2021, hay un partido político que dice lo mismo, que el Estado necesita industrializarse, diversificarse y democratizarse. Y curiosamente, los caviares o izquierdistas blandos, gente que habla de la izquierda, pero que no vive con la izquierda, que son muy parecidos a los progres, como que están en el poder, están tentando el poder. Oye, pero esto Peter Cárdenas lo dijo a inicios del 2020, cuando uno de los partidos políticos nuevos que ha aparecido no tenía participación tan activa en las elecciones. Mira, qué interesante. Otra persona importante en el caso del MRT es Lori Berenson, que es una ciudadana estadounidense, una estudiante universitaria estadounidense que vino al Perú luego de estar en El Salvador y que rápidamente hizo contacto con el MRTA, a la cual se hizo pasar por periodista para ingresar al Congreso, tomar fotos, conocer el Congreso, y cuando se le atrapa a finales del 95, se le atrapa con planos del Congreso y dinamita, y confiesa de que tenían el MRTA tenía el plan de secuestrar el Congreso y pedir rescate por los congresistas. Y finalmente Néstor Serpa Cartolini, que a diferencia de los tres anteriores no tenía formación profesional, no tenía estudios universitarios, sino que era un dirigente sindicalista que, ante la ausencia de los líderes ideológicos, tomó el control militar de la agrupación y perpetuó la acción por la cual es más conocido el MRTA, que es el secuestro de rehenes en la Embajada de Japón. ¿Qué cosa fue eso? El embajador de Japón, que es la figura máxima en Japón, cuando tiene su cumpleaños, que su cumpleaños es en diciembre, cuando tiene su cumpleaños se celebra en todas las embajadas del mundo, además de Japón. Es como que una fiesta nacional. Entonces, a finales del 96, en diciembre del 96, se celebra el cumpleaños del embajador y se celebra el cumpleaños del emperador, y el embajador de Japón en el Perú, Morilla Aoki, invita a diferentes personas, entre ellas al presidente de la República, a embajadores de otros países que estaban en el Perú, a militares, a empresarios, a gente connotada. Entonces, invita a esas personas. Fujimori, el presidente, que en ese momento era Fujimori, curiosamente no va, envía a su edecán, a una persona de su máxima confianza, y no asiste a la reunión. El MRTA se entera de esa reunión y, con 14 MRTistas, con Néstor Serpa a cargo, toma por secuestro a la embajada, secuestrando, según informes posteriores, entre 700 y 800 personas. ¿Cuál era el plan del MRTA? Una vez que secuestrara a estas personas, pedir un canje que se liberen a los 460, 470 MRTistas que estaban presos en las diferentes cárceles del Perú, especialmente a Peter Cárdenas, a Lori Berenson y a la esposa, a la pareja de Néstor Serpa, Nancy Gabilondo. Entonces, adicionalmente, que se mejoren las condiciones penitenciarias para los presos por terrorismo. Entonces, esa era la idea inicial de los MRTistas cuando secuestraron la embajada de Japón. Un primer problema que se encontraron es que 800 rehenes eran muy difíciles de controlar, en algún momento se le podían sublevar por cantidad, les iban a ganar. Entonces empiezan a liberar primero al personal de servicio, que no tenía mayor incidencia en esto, luego a las mujeres, entre las cuales liberan a la hermana y a la mamá de Fujimori. En una entrevista posterior, Serpa diría de que fue un error, que ellos no sabían de que la mamá y la hermana de Fujimori estaban ahí, porque si no las hubiesen tomado para ejercer presión sobre Fujimori. Y tercero, liberan a 3 personas que con los años tomarían mucha notoriedad en la política, en la historia del Perú, que son
Primero, Alejandro Toledo, que se convertiría en presidente del Perú en el 2001, Javier Descanseco, que en ese momento era congresista y que volvería a ser electo congresista y sería vicepresidente durante el gobierno de Toledo, y Francisco Sagasti, que actualmente es presidente de la República del Perú al día de hoy, en mayo del 2021. ¿Por qué es curioso y por qué toman notoriedad estas personas? Te voy a dejar un extracto donde el canciller Tudela, que es una de las personas que participa activamente en la liberación de los secuestrados, habla acerca de Toledo y de Descanseco en el secuestro, durante el secuestro. Otra cosa que también sucede es que, según varios testigos y según el almirante Gianpietri, Toledo y Descanseco hablan con los rehenes en ese momento y dicen: oye, hay que firmar una petición donde nos ponemos a favor de los emiratistas para pedir mejores condiciones para las cárceles. Es como que se ponen del lado de los secuestradores. Efectivamente salen. Descanseco era un izquierdista muy marcado, muy asociado a la izquierda, y leen el comunicado que habían firmado algunos secuestrados que están adentro, y se ponen a favor de los emiratistas pidiendo mejores condiciones para los presos y demás. Hasta ahí todo eso hubiese quedado como un hecho anecdótico, de repente lo hicieron porque querían salir y demás. Lo curioso y preocupante es que con los años van a suceder acciones que dan a entender que tanto Javier Descanseco como Alejandro Toledo tenían nexos o intereses muy directos con los terroristas. ¿Por qué? Porque en el 2002, y te lo voy a dejar en la descripción, Javier Descanseco pide de que se revisen las condenas y que se mejore el trato hacia los presos por terrorismo. Y en el video que te voy a dejar lo vas a poder revisar mucho mejor. Y segundo, te voy a dejar una nota donde se afirma de que el presidente Toledo en el año 2003 cambió la condición de los presos por terrorismo para que solamente a algunos cabecillas se les asigna la condición de traición a la patria como antes se hacía, y para que solamente purguen condenas y demás. Por eso, a partir del gobierno de Toledo, empiezan a salir muchos presos por terrorismo que sin ese cambio de condición en la ley que hizo Toledo no hubiesen podido salir. De hecho, en la misma nota que te voy a dejar, se afirma de que Abimael Guzmán Reynoso, el líder de Sendero Luminoso, le agradece al presidente Toledo por esa acción, porque permitió que los presos por terrorismo tengan otras condiciones. Entonces, eso es muy preocupante, y yo lo hablaremos a más detalle cuando hablemos acerca del gobierno de Toledo y cuando hablemos también acerca de lo que nos dejó el terrorismo. Cuando estaban en los primeros días del secuestro, empiezan las negociaciones y también empieza tensión política, porque el terreno de las embajadas es terreno neutral, no le pertenece a un país, sino es como que terreno representativo del país donde está la embajada, y se presumía que en algún momento pudo hasta haber un ataque por parte del gobierno japonés, por parte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se había invadido un espacio privado. Adicionalmente a eso, según el almirante Gianpietri en su libro, en un momento el gobierno de Fujimori conversó con Fidel Castro, con Cuba. ¿Por qué? Porque Fidel Castro recuerda pues, que es lo máximo de la izquierda, del socialismo, de la lucha contra el imperialismo, y le dijo: oye, Fidel, yo les voy a dar dinero a estos secuestradores, estos emiratistas, que se vayan contigo como presos políticos, como asilados políticos, no los voy a tocar, pero recíbelos. Fidel dice: bacán, te cobro tanto, pero eso sí, solamente se quedan conmigo un mes. Luego ese mes no sé qué haces con ellos. Entonces eso te llama la atención y dices: no, que Fidel era lo máximo, que arriba el socialismo, que abajo los ricos, arriba los pobres. Qué interesante. Durante ese tiempo, se gesta la idea de la operación Chavín de Huántar. ¿Por qué Chavín de Huántar? Porque la operación de liberación de los rehenes se hizo mediante túneles. Y cuando tú te vas a Huaraz, al complejo arqueológico Chavín de Huántar, también hay túneles ahí para que tú entres a ver el lanzón monolítico Chavín y todo eso. Así que el nombre del cooperaron de allá. Y cuando hacen los túneles, para hacer los túneles, la embajada está en un lugar y alquilaron los terrenos de alrededor. Entonces, para que no se note que están sacando tierra, sacaban la tierra en patrullas de la policía, y era una operación ultra secreta. Curiosamente, el diario La República sacó una nota hablando de eso y fue como que intentó sabotear la operación. No es que hicieron los túneles y ya entramos y se acabó. No, hay todo un proceso de inteligencia y contrainteligencia dentro, que de hecho es el almirante Luis Gianpietri junto al entonces canciller Francisco Tudela, quienes desde dentro de la embajada le enviaban información a las Fuerzas Armadas y al Servicio de Inteligencia afuera para que hubiera una coordinación desde ambos bandos. El almirante Gianpietri en su libro cuenta de que
problemas que tuvieron los rehenes fue los servicios higiénicos colapsaron, no había luz, ellos dormían en el suelo y las ratas pasaban por sobre ellos, y bastantes personas que estuvieron secuestradas mostraron rostros que de repente escapaban a la condición académica y política que tenían. Varias personas mostraron sus verdaderos rostros que no eran tan bonitos como mostraban en el día con día. El secuestro duró 126 días, luego de los cuales el 22 de abril del 97 se dio a cabo la operación Chavín de Huántar, que permitió la liberación de los rehenes. Te voy a dejar en la descripción también un video donde un documental donde se habla de todo el secuestro a la embajada para que lo puedas revisar. Y en la liberación fallecen todos los emerretistas, fallece el vocal de la Corte Suprema, el doctor Carlos Yusti, el teniente coronel Juan Valer y el teniente Raúl Jiménez. Una vez que se libera la embajada de Japón, termina, si bien es cierto, la exposición del MRTA, pero empiezan otros problemas. Problemas como que secuestrados que estuvieron ahí acusan que vieron a un MRTista llamado Camarada Tito, el cual fue llevado a otro lugar y asesinado. Ya no murió durante el ataque, sino murió asesinado de manera intencional. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos denuncia al Estado peruano e involucra a los comandos Chavín de Huántar. Entonces ha surgido toda una controversia al respecto de esta denuncia. ¿Por qué? Porque para un sector muy grande de la población se piensa que se ha denunciado a los comandos Chavín de Huántar en lugar del Estado peruano, y las personas que están a favor de los MRTistas dicen entonces de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado a los comandos Chavín de Huántar porque han sido abusivos y asesinos y demás, y se ha generado toda una controversia, toda una disputa, y el Estado peruano en sus diferentes presidentes no ha sabido explicarle eso a la población. Una vez que mueren todos los MRTistas con Néstor Serpa a la cabeza, no es que la familia Serpa quedó en el olvido, en el desamparo, no. De hecho, según nuevamente el almirante Jean Pietri, la mamá de Néstor Serpa vive en Francia junto con los hijos de Serpa como asilados políticos y recibiendo una pensión del Estado francés, y las madres, padres, hermanos e hijos de los demás MRTistas pues quedaron en el olvido. Nadie sabe de ellos, que es lo que normalmente sucede con estas personas que siguieron a Abimael, que siguieron a Serpa. Los líderes recibieron toda la atención y el resto de personas que lo siguió fueron tontos útiles que se unieron a causas que al final perdieron no solamente la causa, sino también arruinaron sus vidas. El MRTA, al igual que Sendero Luminoso, como tuvo muchos ataques, fue un rompecabezas bastante complejo. Y como en el Perú no nos gusta armar rompecabezas, no nos gusta tomar varias aristas, es por eso que con el tiempo ha sido más fácil olvidarlo. Si a eso sumamos que luego de Fujimori, el gobierno de Paniagua y el gobierno de Toledo, como te voy a contar en otros videos, no hizo mucha exposición del daño y el mal que hizo esta agrupación, es por eso que con el tiempo la juventud va olvidando, no entiende o se pierde y no sabe exponer, no sabe explicar qué fue el MRTA. En un siguiente video te voy a explicar acerca de lo que continuó a Sendero Luminoso y al MRTA, que fue la Comisión de la Verdad, a fin de que lo puedas entender de una manera más sencilla.